Si eres profesional de la salud, te invito a que veas el diplomado en Medicina del Estilo de Vida que recientemente se lanzó en la AMEV. Empieza en abril de 2026. Para más información ve a amev.org. Yo ya mido las cosas en desesperación, no tanto en dinero. Y es tu desesperación por hacerlas que van a ser el ingenio para poder realizarlas. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Fabián Ibarra es productor, director, dramaturgo y actor. Nacido en Montevideo y mexicano naturalizado, ha desarrollado su trabajo entre el teatro, el cine y la literatura. Ha escrito, dirigido y actuado en múltiples obras escénicas y es autor del libro El hombre que no quería olvidar. Su trabajo cruza humor, crítica, oficio y una reflexión constante sobre el ego, la creación y la responsabilidad de estar en escena. En este episodio hablamos de actuación, humor y responsabilidad cuando hay una cámara o un micrófono de por medio, de cómo la comedia puede ser una forma profundamente seria de habitar la vida sin caer en solemnidad y de cómo en realidad no hay vida sin humor. Recorremos su historia con las artes marciales y la espada como una escuela de límite y conciencia, la experiencia de la paternidad en un mundo hiperexpuesto y las decisiones íntimas sobre qué hacer público y qué no, y después entramos en su proceso creativo, sus años de escritura en la sombra, la frustración de no materializar proyectos y el punto de quiebre que lo llevó a filmar El Gallinero, su reciente largometraje, con recursos mínimos, midiendo todo no en dinero, sino en urgencia vital. Cerramos hablando de su regreso al escenario después de 15 años y de lo que significa crear sin garantías, sostener el ego a raya y seguir haciendo obra desde un lugar honesto y vivo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Fabián Ibarra. Fabián, hermano, bienvenido. Muchísimas gracias. A ver, una vez leí en una entrevista a un director de cine que hablaba que el único momento donde realmente podemos ser honestos es cuando actuamos, porque o sea, cuando estamos en la vida siempre estamos haciendo un performance, pero cuando actuamos está más que dicho que ahora estamos haciendo el performance, entonces en ese momento somos muy honestos, ¿no? Tú y yo nunca hemos hablado frente a un micrófono y queramos o no, esto empieza a intervenir un poquito en el performance, ¿no? Entonces, tú que has estado toda tu vida en escenarios y dirigiendo también y en cámaras y en micrófonos, ¿cómo has empezado, cómo piensas sobre los micrófonos y las cámaras en términos de, no de la actuación, pero sí de este tipo de conversaciones que son grabadas y que pretenderían que no son, pero sí son? Pues mira, primero que nada, lo que aparece cuando hay un micrófono, cuando hay una cámara, es una responsabilidad de que esto trasciende y que esta charla, por ejemplo, si usamos de ejemplo esto que estamos haciendo ahora, tú y yo, o sea, si tú y yo estuviéramos sentados en un café en París, por ejemplo, que sería fantástico, platicando y yo hago un chiste misógino, eh, a ti te da risa o no te da risa, pero el intercambio es acá. A partir del momento que hay una cámara, que hay un micrófono, hay un montón de participantes indirectos que no van a tener un contexto, que no tienen por qué saber que fue un chiste y que si hay alguien lejos de la misoginia soy yo y creo que lo eres tú también, por eso podría hacer un chiste así, por decir una Yo no estupidez. estoy lejos, pero bueno. Sí, sí, claro, rodeado de todas tus mujeres, te curaron igual que a mí, te curaron ellas, no te permiten ellas hacerte el gracioso ni siquiera. Y pues es eso, básicamente de la forma en que trasciende eso que estás compartiendo, que estás diciendo, y pues yo creo que automáticamente genera pues, una inestabilidad
que la charla relajada alrededor de una fogata te libera de eso, ¿no? Yo siempre digo, y no sé si, o sea, me gusta pensar que en estos podcasts hago lo mismo que haría si no estaría grabando, ¿no? Y es claro que no es así, pero me gusta como decirlo y casi como que el invitado se sienta en esa atmósfera, porque creo que ahí es donde salen también cosas que cuando uno piensa que también tiene que hacer un performance para una cámara, no se deja caer, no suelta todas las defensas, no suelta todas las identidades que quisiera proyectar, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es un buen ejercicio pensar que la cámara no está o quedarse también con eso que dices de esa responsabilidad agregada que nos pone un juez antes de podernos expresar? Pues cuando se trata obviamente de una charla que se va a grabar, hay un momento en el que sí te puedes llegar a olvidar de que la cámara está. Cuando se trata de un montaje, cuando estás en escena como actor, eh, de algún modo estás trabajando para la cámara y no debes olvidarlo. Yo no podría estar haciendo estas cosas, van a cortar, van a decir, no te me muevas, estoy cerrado en ti. Entonces ahí estás de algún modo trabajando para la cámara. O sea, hay ejercicios como muy interesantes que, por ejemplo, cuando yo hice mi película El Gallinero, eh, los actores realmente no sabían muy bien para qué cámara estaban trabajando, porque las cámaras eran parte de la historia y las había instalado esas cámaras uno de los personajes. Entonces, tuvieron que olvidarse de para qué cámara estoy trabajando. Estoy acá en el espacio y ya se encargará el editor de ver desde qué ángulo se cuenta mejor la historia, ¿no? Por mi cabeza, por ejemplo, no había pasado porque yo tenía clarísimo lo que quería hacer, pero me acuerdo que el protagonista, cuando vio por primera vez la película, dijo, yo no tenía ni idea lo que estaba haciendo, que eso es muy difícil cuando estás haciendo cine, porque cuando estás parado frente a una cámara, tú ya sabes, ah, mira, esta escena la hicieron conmigo en Medium, sé hacia dónde vamos. Opa, esta fue la escena con la Steadicam que teníamos que correr, me acuerdo, y tengo en mi cabeza cómo estaba montado ese emplazamiento de cámara, ¿no? En este caso, tuvieron que olvidarse del lenguaje de las cámaras, pero, pero una vez que está establecido, evidentemente tú juegas para la cámara y sabes que, o sea, si yo estoy acá de cerrado y hago, ¡oh! Eso sirve para la fila 27 en teatro. Oh, se asombró. Pero hago eso en un close-up de una película y se va a ver muy feo y sobreactuado, ¿no? Me encanta. No sé si respondo. Me encanta, sí. O sea, a mí me encanta esta idea de pensar que hay varias cámaras a varios ángulos filmándonos todo el tiempo, ¿no? En el sentido, obviamente, de encuadre, pero también en el sentido como de encuadre existencial, ¿no? De decir, a ver, dependiendo, todo el tiempo hay varias cámaras de cómo podría yo estar leyendo esta situación y el estar consciente de todas esas variables y también tratándome de olvidar, se me hace bonito en el sentido que me exalta mi sentido de presencia y de decir, oye, qué significativo todo esto que estoy haciendo y viviendo, ¿no? O sea, podría verme con un lente existencial, con un lente de padre, con un lente de amigo, con un lente de podcastero, con un lente de, tú sabes, mi hija ahorita está en el cuarto de al lado haciendo sus dibujos, ¿no? Y todas esas perspectivas de que si alguien me estuviera filmando de todas esas perspectivas, me exalta la trascendencia con la que estoy viviendo este momento. Haya cámaras presenciales o no. Totalmente de acuerdo. Y digo, yo vivo algo como parecido. Y por ejemplo, en este momento, también a la hora de estar hablando, de estar respondiendo, hay un grupo de personas amadas por mí
que aparecen. Esas son el equivalente a tus cámaras y que yo las instalo ahí, entre las que estás tú además, que están ahí como viendo, a ver qué va a decir este idiota, porque mira que te conozco, a ver con qué te vas a salir y aguas con pasarte de idiota porque no te voy a dejar pasar, que eso es lo valioso para mí de la gente que amo, que si me llego a poner idiota o un poco más de lo que soy, no me la va a dejar pasar. Entonces yo vivo un poco eso y digo, diría un terapeuta, ok, trabajemos, se llama esquizofrenia, pero eh, no, con una conciencia que también, no sé, me lleva a tratar de profundizar. Y es parte de mi forma de ser, supongo. El mundo epitelial está bueno durante un rato, pero, pero a mí me divierte. Si vamos a abordar un tema para el que me siento medio capacitado de hablar, como que, dale, vamos, escarbemos, vamos al fondo, hasta donde podamos, ¿no? Y eso hace que tenga a este jurado, a este Sí. grupo de cámaras. Te voy a dejar pasar algunas, pero no todas. A ver, Gracias. hermano, déjame, bueno, primero gracias por ponerme ahí dentro de tus seres amados que escoges para que sean tus observadores. Se me hace muy halagador eso y te lo agradezco. Eh, y a ver, es raro este podcast porque queremos como, me quiero enfocar en ti, ¿no? Un poco en tu historia. Y me gustaría a lo mejor tocar algunos episodios que yo tengo conocimiento, cosas de tu personalidad, de tu historia, que ahorita quiero como a lo mejor hacerles un zoom, como dices, profundizar. Pero nada más insisto, porque fue curioso cuando hablaste de estar en una fogata, ¿no? Y que eso cambia mucho el contexto de que si estás frente a una cámara. Y en particular tú y yo nos conocimos dentro del contexto, primero en una llamada que tuvimos, que tú estabas empezando a escribir tu obra, pero realmente nos conocimos cuando estábamos en el retiro juntos, en un retiro de puros hombres, que por cierto, la persona que más me ha retroalimentado respecto de las dudas que yo tenía de hacer ese espacio y de continuarlo, siempre has sido tú con un feedback muy preciso, pero también muy alentador a continuar. Entonces, siempre agradecido. Pero hago referencia a esta fogata porque contigo también descubrí algo muy cabrón, que fue que para mí esos espacios eran muy sagrados, eran muy serios, eran muy solemnes. Y contigo, a través de las risas y del humor, se cortó a la mitad y se potenció muchísimo más mi involucramiento, mi transformación, gracias a que invité esa parte de reírme de mí mismo, de reírme de la vida, que normalmente dejo fuera cuando estoy vestido de blanco y digo palabras bonitas y hago meditación. Y el hecho que tú siempre seas como muy entrón a la crítica, a la burla inclusive de esa extra solemnidad, sin caer en el grado de me estoy burlando porque me estoy defendiendo de yo no, o sea, porque me están tocando heridas, sino más bien porque pues, es chistoso y es chistoso, y le entras a la profundización seria y logras jugar con las dos, es un descubrimiento que hiciste que yo tenga en mí y algo hermoso que veo en ti, el jugar con el humor al mismo tiempo que jugamos con toda la seriedad, en el mismo enunciado y con el mismo compromiso de realmente estar y mostrarte. Eh, Muchas gracias. Este, yo sentí la afinidad inmediata porque el primer disparate que solté, y lo hemos hablado, tuvo que ver con que alguien del grupo compartió el querer hacer una especie de ritual. Y yo era de los últimos en participar, íbamos a salir hacia una caminata bueno, pegué la vuelta y tú estabas justo atrás. Y entonces este,
Cuando te dije, no, no, a mí me dijo que no tengo permiso, la montaña de subirla, enseguida fuiste a ese espacio y regresaste a mí para decirme, no, 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 acabo de hablar con la montaña y me dijo que era una broma, vámonos. Y dije, bien, este tipo y yo nos vamos a llevar bien. ¿Por qué? Porque digo, cualquier otra persona del grupo hubiera tenido como una complicidad de cotorreo, pero tú eras uno de los líderes de ese grupo. Entonces, el entrarle a mí me transmite primero la capacidad de escuchar real y no alguien que, ah, sí, ya hizo una broma, ya. No, la escuché y voy a dar, en uruguayo decimos retrucar, que es parte de un juego de cartas, pero es lo alimento y le doy a esto que dijiste y eso fue para mí, onda, digo, yo en ningún momento además tuve dudas acerca de tu mundo intelectual, que fui además conociendo mucho más en el transcurso del tiempo, de verte. Yo tengo recuerdos tuyos en ese retiro, sentado en algún lugar en el pasto con tu cuaderno y tu lápiz, anotando cosas, escribiendo cosas, es decir, decía Picasso, 24 horas trabajando y estabas ahí 24 horas trabajando y había momentos en el que le ponías pausa al hámster y vamos a escuchar a estos tipos que les pedimos que hablen y entonces esa escucha seria eh, para mí es como muy importante porque un gran maestro en algún momento, cuando trabajando Molière precisamente, que es comedia, eh, me aplastó, me dijo, o sea, sos, hablando en uruguayo así, sos un rompehuevos, no parás de romper los huevos, distraes a tus compañeros todo el tiempo y ahora que tenés que hacer reír, no haces reír a nadie. Y fue como un golpe muy duro a mi ego, obviamente, de decir, pero tenés entre manos comedia, usa tu humor para esto. Y bueno, llegué al siguiente ensayo como con otras armas y este tipo, además, un psicólogo, yo creo que es de las personas que más he amado, Bernardo Gali, estaba sentado así y me dice, sos como un sonajero, ¿eh? Hay que sacudirte para que sirvas para algo. Y fue una gran lección de por vida de la importancia que tiene el humor y en qué momentos. Y, y cuál es el tipo de humor que puede interesarme a mí. En alguna época también creo no, sé que fui nocivo. Sé que tuve a alguien a quien agarrar como el niño al pizarrón para que nos burlemos. Y por suerte eso lo recapacité solo, no lo aprendí de que alguien se haya enojado y me haya partido el hocico, que creo que me lo hubiera merecido, sino de decir, es más difícil un humor donde no necesitas agarrar a alguien de tu monigote y donde podamos reírnos todos los que estamos ahí. Y eso me seduce y me gusta. Y como dijiste, el mundo de la solemnidad a mí sí me da mucha hueva. Ujú. No me da hueva estar hablando en serio y poder estar hablando en serio durante horas, días, semanas, haciendo, no sé, el Camino de Santiago y que decidimos que vamos a hablar en serio, pero no porque dijimos, oiga, hablemos en serio. No, se dio y además se pudo hacer, pero siempre con esa certeza de que en cualquier momento tú puedes soltar un disparate y nos reímos, yo puedo soltar un disparate y nos reímos y podemos reenganchar y podemos en eso. Cuando el mundo es solemne, hay algo que me está invitando a querer decir una idiotez y salir de ese mood rápidamente y también cuando el mundo es superficial y hay que estar diciendo babosadas y me da mucha hueva.
estar con ese tipo de gente que creo medio frívolas. Este, no sé si estamos, creo Sí, que no, estamos en el... estamos perfectos. O sea, yo, eh, eh, o sea, el humor y la comedia, o sea, realmente es una forma muy alta de existencia desde este lugar, ¿no? Y digo, o sea, es muy obvio para mí eso. Y también es muy obvio también cómo, bueno, se ha vuelto muy obvio gracias a estas experiencias que hemos compartido y otras. Y cómo también se vuelve obvio cómo el mundo insiste en que la comedia no debería ser parte de ciertos escenarios religiosos, políticos, empresariales, etcétera. Y no nada más cuánta pérdida, ¿no? Así de, ay, que, sino también cómo podemos pensar hacer espiritualidad o política o relaciones humanas si no hay ese regalo tan hermoso que tenemos de poder reír. O sea, reír como reflejo de la especie, ¿no? Más allá de que puede ser todo un tema de construcciones intelectuales, pero reír es bárbaro, bárbaro. Ujú. Mi esposa le encantan los videos de las personas que se caen, así, ya sabes, se sube a una silla y se cae, se quiere bajar del coche y se cae, o sea, y le da tanta risa, o sea, a mí eso nunca me ha dado risa, pero le da tanta risa que digo, qué privilegio poder reír así. A mí los sustos, no puedo evitarlo. Lo perdí, creo que llegando a la adolescencia era un imbécil escondido atrás de las puertas. Mis hermanas estaban todo el tiempo en alerta, este idiota va a saltar de atrás de algún lado. Ya eso por suerte se me pasó, pero ¿Por qué de por suerte? repente... porque sí me creo muy idiotas de llegar a querer asustarte, pero el idiota sigue ahí, porque cuando, no sé, yo bajo a la cocina en la noche y alguna de mis hijas está en la cocina y no me oyó bajar y de repente me ve y hace ¡ah! Híjole, me da mucha risa ese susto que de algún modo es involuntario porque no llegué a pegarte un grito ni nada, Sí, pero sí, lo disfruto, es de esas idioteces que ves la cara de la persona a la que asustaron, que está sentado en un sillón y mira para la ventana y hay un güey ahí con la máscara de Viernes 13 o no sé, de una de esas sí, películas y brinca en la silla, sí me da mucha risa. Por ahí dicen que el médico del mundo es el amor y que la enfermera es el humor. sí, Y me encanta eso. Yo sí creo que es bueno, que es necesario, que es curioso además, como dijiste, a mí me ha llamado mucho la atención este, de lo poco que conozco del mundo católico y yo creo que no hay un solo chiste, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. Y son libros demasiado gruesos como para que no sí. haya algo de humor. Deben de haberlo tenido. Me estoy metiendo en un lío enorme con todo esto, sé, pero bienvenido, discutámoslo, Sí. porque sí es interesante que sucedan estas cosas, que pasen estas cosas, que digas, y esto sí es parte de nuestra naturaleza. Sí, incluso, ¿no? Que estuvieron sentados ahí los tipos hablando, alguien se tuvo que haber tropezado en el tronco que estaban sentados y no se rió nadie, no, no, está raro eso, ¿no? Está raro y nada más por eso, o sea, pierde un grado y lo digo respetuosamente, pero pierde un grado de realidad, pierde un grado de verdad, porque qué interacción humana no tiene eso y que de repente no haya eso es como, pues, le están quitando un grado de que eso también es parte, ¿no? Ujú. Me encanta. Me gustaría platicar un poquito contigo de las artes marciales. Mm. ¿Qué te llevó a tomar una espada y qué fue lo que encontraste ahí? La espada
fue mi regreso a las artes marciales. Yo empiezo a los 12 años, eh, era un niño muy miedoso y un terapeuta en determinado momento le dijo a mis padres, a mi madre en particular, creo que le pueden hacer mucho bien las artes marciales. En paralelo corre una historia que tiene que ver con la palabra cuñado. Yo tengo dos hermanas muy guapas y la palabra cuñado me llevó a pedirle a mis padres comprar un Doberman. Esta fue la primera vez que me mandaron a la chingada de que no iba a pasar eso, porque yo quería resolver rápido, que no me digan cuñado y que no se metan con mis hermanas. Y entonces, cuando se junta el empezar a practicar karate, evidentemente hay un cambio en mi vida, obviamente después de muchos meses practicando, en cuanto a la autoconfianza y en cuanto a estar como más seguro de mí mismo. Y yo creo que al año ya no me decía cuñado nadie. Y tuve la suerte de tener un gran maestro. En las artes marciales es básico eso. Cuando decides meter a tus hijos, tus hijas, a practicar algún arte marcial, tienes que ir a ver quién da la clase, porque es el reflejo de cómo van a empezar a comportarse. Cuando tú eres testigo de lo que puede hacer tu cuerpo, y de lo efectivo que puede ser tu cuerpo. O sea, una patada de giro, tú vas a tener que estar entrenando durante por lo menos 7, 8 meses con constancia para tener una patada de giro que sea efectiva, ¿no? Y que literalmente la otra persona cree que te está yendo y tú estás girando por este lado y por este entra tu pata en su maxilar y cae. Y eso lleva mucho tiempo. Entonces, yo en México estuve practicando Kempo americano, que es como el menos marcial de las artes marciales y está como un poco más cerca del kickboxing, que no es un arte marcial. Y ahí no hay lado filosófico. De hecho, el Kempo americano se practica con Elvis Presley a todo volumen. Y hay como un poco esa cosa de occidentalizar estas historias que tienen en el Kenpo nace en Japón, hay Kenpo chino también, y Parker, que fue el interventor de esto, le da otro giro y pues eventualmente sí me vi y me descubrí a mí mismo como de mecha corta, de, de, de querer resolver, ¿para qué discutimos si podemos agarrarnos a golpes, ¿no? Y fue, sí, una etapa tonta. La última vez que viví esto, yo me bajé del coche por un taxista que además estaba en sentido contrario y se puso incluso de estar mal él como tonto y me bajé y el tipo se arrancó, se fue. Me quedé enojado de que se haya ido, o sea, mira el nivel de imbécil. Y subo al coche así, arranco y escucho, ¿quién era, papi? Y empiezo a llorar. O sea, ahí me cae el 20 que venía María, mi hija mayor, que tendría 3 años, 4 años, estaba en su sillita, y dije, ah, no, pero eres un imbécil. Y entonces, como que empiezo a reestructurar todo esto, dejo y veo en un gimnasio al que yo iba, en la Colonia Condesa, un póster enorme de para mí era un chino que estaba ahí, no, era un coreano, 1,96 m con una espada y está en el aire el tipo cortando. Y yo dije, ¿esto qué? Ah, sí, son clases que dan martes y jueves, de hecho están ahora en clase. ¡Pum! Y subí a ese salón, me senté en un costado a ver la clase y el maestro Dante, un amigo después, que se volvió un amigo para mí, Un este, Virgilio.
No tanto, un buen amigo, un buen amigo. Maestro Dante llega con el mucón, que es la espada de madera, y me dice, no la veas, vívela. Y no paré. Y eso me llevó a, sí, creo que soy parte de la primer generación de tercer Dan en Latinoamérica. Wow. La espada se volvió, sí, algo importante y de una responsabilidad adicional. Yo te decía, ¿no? Para que una doleapchague, dicen los de Taekwondo, las patadas de giro sea efectiva, sí vas a tener que entrenar mucho tiempo. Yo ahora te doy mi espada y tú ya eres un peligro por Wow. el simple hecho de tenerla. Claro. Entonces, el saber manejarla, el saber, tiene una responsabilidad. Y sí, no puede cualquier loquito Sí. estar aprendiendo a manejar un arma tan letal, Sí. ¿no? Sí, déjame regresar al episodio del coche, nada más porque en Ujú. ese momento en el que María te dice quién era papi, o sea, tuviste mucha suerte de que esa Uf, vergüenza se tradujera en soy un estúpido, porque la mayoría, no sé si la mayoría, pero también podría haber sido esta vergüenza se convierte en una roca dura que va a pasar su vida, tratando de no volverse a sentir así y pretendiendo que no es un estúpido. Y eso, o sea, tú fuiste muy, muy, muy afortunado de que algo en tu pasado te hizo interpretar estas palabras de tu hija como una oportunidad que tenías para reconocerte otra vez estúpido y no que te cierres. sobre todo, aprender por las buenas. O sea, el tipo, o sea, pudo haber tenido un arma, haberme pegado un tiro, Sí, que mi hija quede sola. O sea, todo eso pasaba por mi cabeza mientras que yo lloraba, manejando de decir, o sea, de verdad, loco, le tienes que parar, no es ve bajándole, ¿no? Como los que quieren dejar de fumar y van bajando la dosis. O sea, esto es radical. La vida te puso esta situación, te cayó el 20. Si tú sigues adelante con esto, vas a aprender por las malas. Y en esta ciudad donde hay tanta gente que anda armada y que, o sea, o sin estar armado, tipo más grande. Yo tenía compañeros en Kempo que tú los veías y decías, un enano, medio gordito, uno de ellos era taxista además, que dices, me va a pelear con este tipo, tú no sabes, eran el demonio de Tasmania, o sea, que te puedan reventar a golpes ahí delante de tu hija, es decir, todas sí, sí, esas sí. cosas que pasaban por mi cabeza y de decir, aguas, ¿aprendiste ahora esto? ¿Tuviste la suerte de captarlo, de aprender? Empieza a hacer algo al respecto, ¿no? Y decir, pongamos buena música, o sea, la idiotez no va a parar, pero ¿cómo evitas? ¿Cómo no le das entrada a esa forma de relación con alguien que lo que está buscando es desahogar quién sabe qué mierda que tenga encima y la agarró contigo? Pues sí, hay gente que no le pasa esto Sí. y obviamente a mí, a partir de que lo bloqueo, también más o menos dejó de pasarme. O sea, ahora me enojo, pero ya no le digo nada, sigo mi camino y ya. A ver, tengo otra cosa seria que quiero rebotar. Tú tienes hijas, yo también. Mm. Eh, Tú y yo crecimos en un momento en el que las redes sociales y la exposición hacia el mundo de afuera no era parte de nuestra concepción. O sea, cuando tú ibas a tu karate y después ibas a Kempo y después ibas a la espada, en ningún momento pensaste cómo el mundo ve a Fabián como, o sea, voy a salir en una foto que me vea el mundo. O sea, fuiste tercer dan de primera generación en América Latina y se enteraron cinco pelados. Ujú. Y hoy
si hubieras crecido en este momento donde crecieron tus hijas y están creciendo las mías, desde el primer momento en el que pisas ese gimnasio, ya hay una autorreflexividad de, esto me posiciona ante una imagen pública, ¿no? Qué cabrón, la verdad, eso, porque, o sea, hoy en la mañana les dije a mis hijas, estaban viendo unos videos. Y les dije, o sea, estaban bailando ante la tele. Y dije, bueno, entonces también una coreografía. Y luego vi que estaban viendo como esos TikToks de 10 segundos que bailan, ¿no? Y claro que me enojé, pero les dije, a ver, es que yo no concibo que toda su afán sea tratar de hacer videos en su vida, ¿no? No es su culpa, es el entorno en el que están, sus amigas lo están haciendo y todo, pero lo que eso está metiendo en su cerebro, yo no lo tuve y no quiero por eso decir que nuestra época fue mejor, porque eso es caer en una nostalgia estúpida. Pero sí está cabrón como ya, o sea, en esta edad, infancia, adolescencia, donde esa noción está muy metida y sí está transformando cañón, pues muchas cosas, ¿no? Nuestra privacidad, nuestra concepción de quién somos, lo que deberíamos estar haciendo, las formas de divertirnos, lo que nos da autoestima. ¿Cómo ha sido para ti? Y digo, lo debo de decir, en particular también con una pareja relativamente visible o bastante visible, eh, en ese contexto del mundo en el que estamos viviendo. Mira, lo de la pareja es más fácil. No la sigo en sus redes, punto. Ya está. Es como Ya. me quito de arriba una cosa ociosa, innecesaria en mi vida, que es los comentarios que puedan llegarle a mi esposa por algo que subió. Eh, Ella se maneja en un perfil donde generalmente lo que recibe es una retro de eso que está promoviendo, compartiendo y eso, pero evidentemente en un mundo donde abunda el imbécil, no faltan imbéciles y bueno, nada, yo me lo ahorro no siguiéndola. Mis hijas, que igual que las tuyas pertenecen a todo esto, de hecho hace muy poco fui a un lugar donde voy a comprar carnes frías y me dice la que me atiende, dice, ya no hizo más TikTok. ¿Qué? Pero ¿Qué quedé, hablas? yo no tengo además Sí. TikTok. Y me dice, sí, con sus hijas. Y dije, hijas de la chingada. Hicieron algo conmigo, me agarraron, me Ujú. deben de haber dejado en ridículo, luego ellas me dijeron que no, pero algo que hicieron conmigo se viralizó. Y me dicen, es que tienes que hacer TikTok, tú eres muy divertido y vas, y le digo, no va a pasar, porque para mucha gente eso es una forma de expresión y, y es válido. Bueno, yo tengo otras. Yo decidí a través del teatro, del cine, de la literatura, ahí están mis formas de expresión. Entonces, esto no me interesa, no me interesa incluso dentro de estas líneas que hay o subramas que hay, como es el mundo de los comediantes. O sea, sí, yo podría hacer un stand-up, armar, pero me aterra la idea de que en mi vida haya esta cosa de material, 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 necesito material, necesito, o sea, entiendo que debe haber en el proceso de los comediantes un momento de sufrimiento por la necesidad de contenido que yo no me quiero exigir a mí mismo tener. Y entonces digo, esto prefiero no abordarlo. Con mis hijas, retomando lo que estás diciendo, para mí siempre está pues, aguas. Cuando haces público, ¿qué es lo que haces público? ¿Qué es lo que quieres proyectar? Y hazte responsable de eso, porque a la hora que tú abriste una puerta a lo público, van a entrar.
Y a lo mejor tú dijiste, te invito a la sala de mi casa, pero quieren meterse a tu cuarto y a tu baño, y eso es parte de una realidad que tú tienes que evaluar cuando decidiste abrir esa puerta, qué tanto vas a permitir que suceda algo así, ¿no? Nosotros lo vivimos cuando estábamos esperando que llegue nuestra primera hija, que pues, como tú dices, mi esposa es una figura pública, se enteraron de que nos íbamos a casar, quisieron cubrir la boda, no gracias, fue una boda relativamente más pequeña, entre amigos muy cercanos, pues se enteraron cuando estaba Domi embarazada de María y ay, queremos saber y llegaron a la casa, hicieron una entrevista, me tocó a mí estar también en la entrevista como el esposo y entonces hubo un momento y ya decoraron el cuarto, sí, claro, ¿podemos tomar? No. Y la periodista se quedó como, o sea, venía todo demasiado bien, que además yo conozco ese mecanismo, se llama thinner, estás ablandando la pintura, me estás relajando, me estás haciendo sentir cómodo para seguir preguntando cosas de las que no vamos a hablar y yo no te voy a dejar entrar al cuarto de mi hija. ¿Por qué? Y porque ya eso es privado. Mm. Y quisieron, ofrecieron pagar el parto, claro, con la cámara ahí en exclusiva en la sala de parto. No, gracias. ¿Por qué? Porque pues es algo nuestro, queremos además que sea nuestro y muchas gracias. Uf, hay que hacer malabares porque pues evidentemente pueden haber reacciones nada, la nota se volvió, el esposo de Dominica Un es gruñón sí, extranjero. o sea, que habla como argentino además, entonces es un mamila. Claro, y está profundo este tema, la verdad. Y a veces como que, o sea, hoy fue una buena plática con mis hijas, aunque yo estaba bastante exaltado. Por lo menos les expliqué qué es lo que me preocupaba a mí. Mi hija chiquita se volteó y me dijo, ¿y tú crees que eso es lo que vamos a querer hacer en nuestra vida? ¿Por qué crees que eso es lo que vamos a querer, no? Y entonces eso me gustó también, porque a final de cuentas es lo que tú estás diciendo con tus hijas, es ganar un grado de reflexividad, ganar un grado de pensamiento crítico, que a final de cuentas no podemos evitar, no podemos cerrarle la puerta a que vengan a tomarle foto al cuarto del bebé, porque ya es algo muy ubicuo, pero sí podemos entender qué es lo que nos está haciendo en nuestra cabeza y tratar de entender cuáles son los botones que nos prenden, que nos hacen pues seguir haciendo esas cosas. Y lo que es preocupante es que sí, o sea, la atención se siente tan bonita, la adrenalina la dopamina se suben tan inmediatamente que, puta, bien fácil perderse en likes y en shares y en pendejadas así, que si no nos damos cuenta, o sea, sí está cabrón sí está cabrón como estamos viviendo también en ese mundo. O sea, y a veces más en ese mundo, ¿no? Que en este. Mira, eso está ahí y no hay forma de eliminarlo. Está ahí y lo mejor que nos puede pasar como padres, creo yo, y estoy pensando en voz alta, es que ellas tengan las armas para saber manejar eso que está ahí. Y probablemente nos den lecciones de cómo manejarlo. De hecho, yo acabo de recibir una lección. O sea, lo único que yo tengo por ahí es Instagram. Y ha sido como una herramienta de compartir fotos con mi familia y amigos, porque es privada mi cuenta. Y digo, yo me fui. Hay cosas que ni siquiera entré, por ejemplo, Twitter, creo que se llamaba antes, o no sé en qué quedó eso. O sea, era una plataforma donde todo el mundo podía opinar sin que tú cerraras puertas, o sea, lo subí, van a opinar, dije, no me interesa en lo más mínimo expresarme con esta X cantidad de caracteres que tenía, era una cosa que dije, no es lo mío.
Listo. Sé que es una herramienta para mucha gente y le funcionó. A mí nunca me interesó. El otro, Facebook, me hizo perder mucho tiempo de mi vida que dije, no quiero perder. Y me fui de ese mundo hace ya muchos años. Y cuando monto el monólogo de Satán, del adversario, abrimos una cuenta, María, mi hija, que es la productora de la obra, dice, hay que abrir una cuenta, no sé qué. Pum, y empezamos a hacer promoción de los horarios, funciones, bla, bla, bla. Yo no la estaba manejando la cuenta, no tenía ni idea y me dice, María, te escribió fulano. Ah, sí, sé quién es. Sí, y entonces era, tengo que atender. Y cuando me meto en la cuenta, veo que hay un montón de gente que me sigue y que el Instagram me dice, deberías seguirlos. Y yo digo, sí, claro. Y empiezo a ponerle, seguir, seguir. Y María, ¿qué haces? ¿Cómo? O sea, no hagas eso. No, no, estás contaminado y ella ya empieza a darme a mí lecciones de estas herramientas. Y ahí es a donde quiero llegar, que, o sea, tú, y tengo esa certeza, les estás dando todo el tiempo herramientas de vida. Y debes quedarte con la tranquilidad y la felicidad de que le diste y le seguís dando esas herramientas para que ellas sepan evaluar de qué manera en este otro mundo que es tan ajeno para nosotros, literalmente, o sea, tú te tirabas un pedo en el salón de clase y se enteraban los 25 cuates que estaban ahí, y a lo mejor se corría la voz y en el recreo se habían enterado 100. Tú te tiras un pedo hoy en día y alguien está grabando y te vieron millones de personas en las próximas 2 horas. Y eso tiene que haber, por la repercusión que tiene, un impacto sobre el afectado, la afectada. Entonces, ahí Sí, creo que ellas también saben ver esas cosas y saben evaluar, ¿no? Estos son esperemos. nuestros temas. Yo creo que las preocupaciones que ahora estamos planteando tú y yo, una mamá en Kenia cuando el hijo va a salir rumbo a la escuela es pilas, anda viendo, hay leones, ¿no? Esos son los peligros. Y cada quien tiene que ir viendo qué va a hacer cuando lleguen los peligros que le corresponden, ¿no? Sí, sí, Pero sí, saben, y saben qué hacer, la tienen más clara de lo que a uno le sí, preocupa, sí, de creo yo. acuerdo. Gracias por decirlo. Gracias por decirlo. Em, Me gustaría hablar un poquito también. Yo no te conozco de años recientes, o sea, unos 4 años para acá, 5. Ujú. Me da la impresión que este último lustro ha sido significativo para ti en tu vida. No puedo decir que te transformaste porque no te conocía antes, pero sí he notado pues una elocuencia, por así decirlo, de vida que, no sé, veo más que un desarrollo, porque no hay un lugar a donde llegar, pero sí veo un grado de ligereza, de presencia, de humor, de tener proyectos, de tener como emoción por vivir, por escribir, por producir, que me emociona mucho y me gustaría ver si esa lectura es correcta y cómo caracterizarías estos últimos 5 años. ¿Qué te gustaría agradecerte a ti mismo de estos últimos 5 años? Digo, 5 años arbitrariamente los escojo, en términos de esta personalidad que al menos me tocó a mí compartir y que, no sé, te siento así. No, no sé si eso te resuena de alguna manera y hay algo que decir al respecto. Mira, 2025 fue un año de salir a la luz. Y es como peligrosa lo que estoy utilizando como términos, porque asociamos la oscuridad con algo malo y con depresión, que también lo hay y lo ha habido, pero en el proceso creativo también
la oscuridad es el trabajo en soledad y escribir es un trabajo solitario para mí. Entonces, eh, yo llevo muchos años escribiendo y, y cada uno de los proyectos que escribí, siempre su objetivo era transformarlo. Si estamos hablando de un guión, que se filme. Si estamos hablando de dramaturgia, que se monte la obra. Y eso no estaba pasando. Entonces hay una gran frustración y a mí la frustración me llevó a, pero acaba de nacer otra idea y me clavo en esa otra idea y estoy escribiendo esto otro. O sea, el primer guión que yo escribí no lo he filmado y lo que finalmente filmé tiene que ver como con una estrategia de decir, y estamos hablando ya ahora de números, de decir, este, la película convencional más barata que tengo está en lo que hoy en día son 14 15 millones de pesos. Yo no tengo ese dinero, no sé cómo conseguirlo, tengo que aplicar al estímulo fiscal de la ley del cine, y de repente El Gallinero, que es la película que yo hice, es rechazado por la entidad que existía en ese momento en el IMCINE, que era Foprocine, dos veces. Lo intentamos meter y fue rechazado. Y me junto con un amigo en común, que se vuelve para mí también un gran amigo después, que quiere invertir en cine. Y esto es así, pero matemáticas puras. La película, una productora la cotizó en 9 millones de pesos, o sea, siempre fue una película de bajo presupuesto, y otra dijo, esto lo podemos hacer con 8. La diferencia que había entre una y otra era que una tenía 5 semanas de rodaje y la otra tenía 4. Dije, ok, o sea, le bajó 1 millón por quitar una semana. Va, no, lo rechazaron el proyecto, pero me siento a hablar con mi amigo Juanjo y Juanjo dice, yo tengo 1 millón de pesos. Y entonces es, ¿cómo hago yo con 1 millón de pesos una película que cuesta 9? Y empiezo a hacer un trabajo sobre eso, de sacarle punta al lápiz. El cuento corto es, yo filmé la película en 3 días. Para poder filmar en 3 días yo tuve que hacer un montón de cosas que si hubiera tenido el presupuesto, la delegaba, pero las hacía yo. O sea, yo ensayaba con mis actores en la mañana, ellos se iban, me ponía un mameluco y montaba mi set. El set tenía una capa así de mugre, porque era un sótano que nos prestaron para poder filmar, y esa capa de mugre dije, hay que limpiarse, van a enfermar estos tipos ensayando acá lleno de ácaros, y resulta que la empresa de limpieza cobraba, no sé, 2.000 pesos por limpiar todo el sótano. Y yo dije, 2.000 pesos se los pago al fotógrafo, limpio yo el sótano. Y con una Karcher y la ayuda de un chofer que trabajaba en una época conmigo, que fue un gran solidario en eso, hicimos una limpieza de ese espacio, nosotros, y así, y filmamos en 3 días y se hizo la película que yo quería hacer de esa manera. No digo esta es la forma de hacer cine, ojalá nunca más tenga que hacer una Claro. película así, pero, pero sí se pudo por decir, yo ya mido las cosas en desesperación, no Sí. tanto en dinero. Y es tu desesperación por hacerlas que van a ser el ingenio para poder realizarlas. Y todo esto fue ya como, oh, ok, porque hasta empezó el miedo. Vas a ser un eterno escritor de cosas que quedan guardadas en una compu y que a lo mejor tus hijas o tus nietos, si los tienes, van a decir, oigan, el abuelo escribió algo que vamos a ver cómo, y tienen más suerte que yo. Y dije, híjole, como Van Gogh, qué pesadilla. Murió en la pobreza el hombre que mejor vendió después sus obras. Sí. Eso fue
literal hasta mediados de 2024, cuando yo ya estoy cocinando en absoluto anonimato, por decirlo, o en la clandestinidad de ensayar mi monólogo, que se estrena. Lo caracterizas como un éxito y no lo digo en el sentido comercial, que también, pero como en la definición de éxito que tienes, ¿lo calificarías como un éxito, el adversario? ¿Te, te sientes Sí, satisfecho con eso a un grado sí, de... sí. De hecho, siento que tiene mucha vida todavía Ujú. para seguir. Es de esos proyectos que no tienen fecha de caducidad, ¿no? Como lo tiene Romeo, que ya se me fue, ya no estoy en casting para Romeo ni para Hamlet. Yo ya podría ser el rey o algo así, con suerte. Pero el adversario es un personaje que me puede acompañar toda la vida, que yo quiera seguir haciendo esta obra. Y, y bueno, por un lado estaba ese fenómeno extraño de decir, estoy haciendo, escribiendo cosas que no logro materializar, que no logro dar con la gente que diga, híjole, esto está muy bueno, pero luego en paralelo, cuando estoy haciendo trabajos de adaptaciones de otros autores y de autores de una gran talla, y que esos autores me digan, me encanta lo que estás haciendo, y que digo, ¿por qué a este tipo le gusta lo que estoy haciendo y el Eficine no ve? ¿Qué está pasando? Ok, ¿te vas a enojar, te vas a quedar ahí envenenado o vas a seguir buscando la manera en cómo vas a transmitir esto para que quien tiene que verlo diga, ya te entendí, me encanta lo que quieres hacer, venga. Y además te lo vas a tener que ganar, eso. Y eso me pasa, entre otros autores con los que he tenido la suerte de haber hecho adaptaciones, con Yehuda Berg, que es el autor del libro en el que yo me baso para hacer Satán, y vamos, nos hicimos buenos amigos y se dio para mí una relación hermosa, de decir, wow, qué loco esto, de que yo tenía ahí una cosita que había modificado el texto original y se lo compartí porque podía él decir, esto no lo escribí yo, y mandarme a volar con todo el derecho del mundo, y cuando le comparto eso, la esencia la respeté, pero yo viví algo parecido y me dice, cámbiale más, personalízalo más. Y ahí fue como decirle a un niño en la dulcería, ¿no? Agarra lo que quiera. Entonces, sí se volvió ese texto muchísimo más personal de lo que había pasado por mi cabeza cuando leí el libro y dije, yo necesito compartir esto, porque esto es oro molido, y pensé egoístamente, lo reconozco, primero en la gente del gremio al que pertenezco, Ujú. porque creo que necesitamos mucho trabajar sobre lo esclavizante que es estar a merced de nuestro ego, lo vulnerables que nos vuelve, lo idiotas que nos vuelve, y el tener conocimiento sobre esto sí nos puede ayudar a que duelan menos muchas cosas, a que seamos mejores seres humanos. Es decir, infinidad de cosas que luego dije, no te quedes ahí, esto la verdad le viene bien a prácticamente todo el mundo. Y lo lindo de eso es encontrar un texto que no tiene una bandera política, que no tiene una bandera religiosa, que no tiene un estrato social determinado, que tiene a todos. A todos nos queda el saco, y hay cosas que dices, este no es para mí. Pero sé para quién, a quién le vendría bien este palo que está soltando este personaje en determinado momento, y luego, obviamente, temas en los que te sientes reflejado y que te involucra, que dices, wow, qué fuerte, ¿no? Y ha sido, sí, un éxito real, porque Ujú. hemos tenido la sala llena todo el tiempo que estuvimos en cartel.
Hubo, la verdad, muchos acercándose a compartir sus experiencias en base a lo que habían recibido en la obra, este, y sobre todo 15 años hacía que yo no me paraba en el escenario. Wow. Y no sabes la locura que fue el día del estreno, de verdad, el nerviosismo que yo tenía fue como nunca me había pasado ni con mi primera obra de teatro. De, ¿qué me está pasando? O sea, 5 minutos antes de empezar la función, yo estaba diciéndome a mí mismo, voy a entrar con el libreto en la mano, pedirles perdón, no me aprendí la letra, la voy a leer. Y era, a ver, güey, de esto que estás padeciendo se trata tu Tu obra. obra. Relájate, suelta y a ver qué sale. Y fue, híjole, una felicidad enorme. Me queda grabada la expresión de mi hija. María estaba produciendo esta obra sin saber de qué se trataba. No la vio. A Domi le preguntan en el teatro, la gente que llevó amigos en común, ¿no? "Ay, ¿de qué se trata esto?" Y Domi dijo, no tengo ni idea. O sea, no la dejé ver ni un ensayo, no la dejé ni leer el texto, no, no. Esto fue literalmente el trabajo de la semilla y de ese proceso que requiere por su fragilidad de estar bajo tierra Uf. y por eso no es malo la oscuridad en este caso. Y fue, híjole, curativo. Qué Ujú. belleza, hermano. Qué belleza. Y pues sí, 2025 monté otras dos obras, eh, en las dos trabajando con María. Fue un año muy poderoso, con ella en particular, pues papá e hija ahora son colegas y están trabajando juntos y fue así un goce, lo disfruté enormemente y cierro el año literalmente. Esto fue el 17 de diciembre que Tu presento libro. mi libro. Entonces, ¿qué te digo? Me encanta. Contento como perro con dos colas. Pues, pues a celebrarlo, a vivirlo y yo creo que, bueno, yo te admiro mucho, hermano. Admiro y me has inspirado a creerme mi identidad de artista. Y para mí es una manera muy digna de vivir, sobre todo cuando nos hacemos cargo de ese ego que ahí está y que se puede defender de mil maneras y que insistimos en no darle la última palabra. Ujú. Y gracias por eso, hermano. Estoy muy feliz de compartir contigo. La próxima entrevista vamos a pasarnos un buen tiempo, que no sé, que me expliques cómo conseguir la parte más valiosa del ribeye, que me lo has explicado muchas veces, y cómo asarlo a la perfección, porque esa es otra de tus artes, pues que esas están bastante en la luz y que no nada más es saber cocinar, es saber muchas otras cosas alrededor de poder hacer un asado. Entonces eso se queda pendiente. Encantado. Mejor que hablarlo, hagamos el asado. Exacto. Lo grabamos frente a las brasas. Es maravilloso. Me encanta. ¿Algo más que quisieras compartir, hermano? No, no tiene que ser nada más para saber. Nada, pues el agradecimiento contigo de abrir este canal, de además ponerle una pausa real a la locura que traigo ahora en este momento de convocatoria abierta de cine y que vamos a meter dos películas, entonces estoy nada, con mucho estrés y con muchos pendientes y el haberle puesto una pausa a todo eso para estar acá contigo me hizo inmensamente feliz.
A mí también, hermano. No sabíamos a dónde iba a llevar la conversación y eso también a mí me encanta porque no se trata de nada y últimamente la verdadera presencia es eso, es dejarme fluir y no tratar de llegar. Y eso es lo que estoy tratando de hacer ahora con también mi proceso artístico. Entonces, empiezo grabando pensando mucho en la audiencia y luego llega un momento en el que digo, chinguen su madre, no me importa, porque yo estoy aquí y eso es lo único que importa. O sea, dentro de no desde el ego, sino desde qué es lo que quiero yo sentir en mi vida, ¿no? De sentirme aquí. Y contigo siempre logro sentirme presente y completo. Así es que, pues, no tengo mejor cumplido más que eso. Gracias, hermano. La audiencia quiere que sea genuino, Y sí, entonces él no te va a perdonar otra cosa. Y el que tú dejes de pensar en ellos o que consideres, pues voy a mostrar quién soy y lo que pienso y va a salir así, es la manera, yo creo, de que quien tiene que conectar con todo esto lo va a hacer y quien no, tiene el botón ahí en su índice, que lo pique y que que se vaya lo a la pique, chingada. que se chingue. Está bien, hermanito. Oye, pues bendiciones, éxito en este proceso, que sea generativo, independientemente del resultado. Y aquí estamos para seguir compartiendo. Estoy leyendo tu libro, ya te mandaré mis, Uh, mis por comentarios. favor, me Te hará quiero muy mucho, feliz esa charla. Te quiero. Besos a tus mujeres y nada, a seguir disfrutando la vida. con todo, Gracias. hermanito. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.